La octava película del italiano Luca Guadagnino abre con 4 planos que preceden incluso al logo del estudio. Un plano cenital de una pista de tenis, 2 primerísimos primeros planos y un plano detalle. Todos ellos en cámara lenta y no serán los últimos. Son los instantes finales de la historia, pero aún no lo sabemos. Así empieza Challengers, una película, y esto no se le habrá escapado a nadie, efectista, sobreexcitada, sexy, contundente y un ejercicio de estilo que ha dejado indiferente a muy pocos espectadores. En principio no es un largometraje críptico ni que incite a demasiadas lecturas, pero eso no significa que no haya nada que comentar en su propuesta formal. Challengers es, al fin y al cabo, un trabajo puramente autoral, en el sentido de que no podría haber salido de la mente de ningún otro cineasta, y solo por eso ya merece cierto grado de exégesis. Pero para entender todas las pistas que nos dan estos 4 planos iniciales, antes tenemos que navegar las turbulentas, sudorosas y cargadamente eróticas aguas de Challengers y ver qué nos está intentando contar su director. Sobra decir que esta es únicamente mi forma de ver y entender la película y que en ningún caso es una realidad objetiva. Vamos al lío. La final del torneo Challengers, que combinada dura aproximadamente 23 minutos, lo que equivale a alrededor del 18% del metraje, es al mismo tiempo clímax, síntesis y marco narrativo. Al empezar el partido, la voz del juez de silla anuncia el nombre de los protagonistas, pero la cámara toma la extraña decisión de no mostrarnos a ninguno de los dos, restándole importancia a la faceta de Patrick y de Art como tenistas, lo cual, como veremos, ya es una declaración de intenciones. En su lugar, una serie de planos fijos retratan los alrededores del campo, las instalaciones y al público, además de un plano detalle del trofeo. Nada en estos planos nos sube la adrenalina. El campo es pequeño, el público aplaude sin demasiado fervor y el trofeo está lejos de ser un gran slam. Lo único que nos aleja de la apatía por completo y nos transmite una palpable sensación de desequilibrio es la evidente asimetría de los planos, siempre escorados a un lado. Empieza el primer set, se alternan los planos generales y los planos enteros y todo se mantiene bastante lánguido. Y de pronto ocurre esto. Vale, ahora entiendo qué es lo que está en juego. El vertiginoso traveling unido al musicote de Reznor y Ross, que de verdad es una pena que no pueda ponerlo por temas de copyright porque es una puta maravilla, señalan directamente a Tashi como catalizador. Patrick mira a Tashi, Tashi mira a Patrick, Art mira a Patrick, Art mira a Tashi, Tashi mira a Art. Con unas pinceladas ya tenemos establecido el tridente. Ahora solo falta, en teoría, esperar a los flashbacks para que añadan más contexto, más hondura psicológica y respondan a esa primera pregunta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El problema es que eso no pasa exactamente como uno esperaría y aquí es donde la cosa se pone interesante. Justin Kuritzkes, el guionista de Challengers, y Luca Guadagnino enfocan el relato desde puntos de vista muy distintos. Y si ves la película de Luca e inmediatamente después lees el guión, te das cuenta de lo enormemente diferentes que son. Y a ver, no quiero quitarle mérito a Kuritzkes, ni mucho menos. Al fin y al cabo, la estructura narrativa es básicamente la misma, muchos diálogos están calcados, las ideas generales están ahí, pero hay divergencias descomunales, por nombrar unas cuantas. En el guión hay 2 ruedas de prensa que son eliminadas por completo. Esta escena, probablemente una de las mejores de toda la película, no está en el guión original. En el montaje final no hay ninguna escena de sexo, mientras que en el guión hay más de una. Y la verbosidad de las elocuciones del guión de Kuritzkes se ven considerablemente reducidas en la película de Luca. Todos estos cambios se pueden resumir en estas declaraciones de Justin. The desire to write the movie came from this real desire I had as a fan of tennis, which was that I was thinking, okay, what could I write that would be as good as watching tennis? And what would make watching tennis even better? In our first conversation, he said to me, I know next to nothing about tennis, but I know a great deal about desire. Es decir, el guionista de Challengers es un fan del tenis, su director no. Todo lo que Luca puede suprimir que esté directamente relacionado con el aspecto deportivo de la historia, lo hace sin pestañear, no le interesa. Lo que le interesa es, como dice Justin, el deseo. Y el deseo surge de la incertidumbre, de lo no consumado.
Por eso suprimir las escenas de sexo y limitar lo que los personajes verbalizan crea una energía tan eléctrica y hace que la tensión erótica se mantenga de principio a fin. Tenemos más que claro que el dinamismo visual de Challengers es poco delicado, ok, pero leyendo el guión notas que Luca, aunque cueste creerlo, dota de mucha más sutileza a las interacciones entre los personajes que Justin. Os pongo unos cuantos ejemplos. En esta escena, en el guión tenemos un diálogo bastante tosco en el que la empleada le dice a Patrick lo bueno que solía ser, que está hecho con la única intención de darle información contextual a la audiencia. Luca lo suprime y lo sustituye por esto, mostrando de manera visual y más simple el estado actual de Patrick. Otro ejemplo, en el guión de Curitzkes, esta escena acaba con Art diciéndole "te quiero" a Tashi, a lo que ella responde señalando el televisor y diciéndole "ve el resto del partido mientras estoy con Lily, mañana te haré un examen sobre él". De nuevo es mostrar la autoridad de Tashi con demasiada vehemencia. En lugar de eso, Luca hace que sea Tashi la que, de manera muy casual, casi imperceptible, le dé al play para que Art siga viendo el partido, pero no dice nada al respecto. Inmediatamente después es cuando Art dice "te quiero", a lo que ella responde con un escueto "no". Parece una tontería, pero es una forma mucho más cinematográfica de implicar dicha autoridad, dicha relación de poder, pero sin señalarla directamente. En el guión, el entrenamiento de Tashi tras la lesión acaba con ella llorando desconsolada y luego con una conversación larguísima en la que él le propone dedicarse a ser entrenadora, lo cual le quita un poco de identidad a Tashi porque ya no es una cosa que surja de ella. Y luego ella empieza a decir demasiadas cosas, a verbalizar demasiadas cosas, a hablar de lo mucho que odia a Patrick, de que no lo va a perdonar, de que Art está siendo un amigo estupendo, de que ahora no puede preocuparse por si él quiere algo más, pero que no quiere que se vaya, que lo necesita, demasiadas cosas. Luca elimina todo esto, toda esta escena no está en la película y la sustituye por una escena totalmente desprovista de diálogo, siguiendo a Tashi y acabando con un zoom que aterriza en un primer plano. Volveremos a hablar de este zoom más adelante, pero en resumen, es mucho más efectivo y mucho más honesto esto que lo que pretendía Curitzkes. En una de las últimas escenas, el guión recalca que la principal razón por la que Tashi guarda tanto rencor hacia Patrick es por lo mucho que ha desaprovechado su talento, mientras que la película nos deja a nosotros llegar a esa conclusión. Es decir, esta constante y deliberada ambigüedad nos permite especular y nos mantiene en duda sobre cuáles son las motivaciones de los protagonistas, ya que estamos acostumbrados a diálogos mucho más tajantes. Pero Luca decide contar la historia de otra forma, una que no está para nada en el guión de Curitzkes. La filmografía del director italiano revela una constante fascinación por el cuerpo humano, no solo como desencadenante de lo erótico, sino como fuerza cinética, como vigorosa arma de expresión. Su celebración de lo imperfecto y evanescente de lo corpóreo es lo que infunde en sus películas ese ímpetu, ese espíritu de sensualidad. Su fijación por la carne como fuente de placer y de dolor y como símbolo de vitalidad. Sudor, cicatrices, sangre y heridas. Si otros directores recurren a otros elementos de la puesta en escena para expresar sus ideas, Guadagnino potencia la expresividad corporal de sus actores, ya sea con el movimiento o con la falta de él, pero también dedicándole especial atención a los mínimos cambios gestuales. Los tres personajes protagonistas son presentados resaltando sus cualidades físicas antes incluso de que los escuchemos hablar, y lo que comunican con el cuerpo es a menudo más importante que lo que dicen con palabras. De hecho, en más de una ocasión, Guadagnino decide irse de un personaje que está hablando y cortar a otro que está en silencio para que veamos su reacción física. Es gracias a la conciencia espacial de los cuerpos que somos capaces de ver la personalidad más segura y dominante de Patrick frente a la más dócil y sumisa de Art, por ejemplo. Y hablando de ellos, Art y Patrick tienen un vínculo que no se expresa con palabras. De hecho, si te limitas a leer el guión, suenan como los amigos más heteros y más básicos del planeta. Pero los cuerpos de Luca cuentan otra historia, y a través de su mirada empiezas a notar cosas. Empiezas a notar la sincronía entre ambos y empiezas a notar lo cómodos que se sienten con el cuerpo del otro. O sea, comodísimo, vaya. Y lo más fascinante es que nada de esto está en el guión. Art y Patrick pueden intentar engañar a los demás, pero no pueden engañar a la cámara de Guadagnino. Ahora bien, ¿qué pasa con este vínculo cuando un huracán como Tashi entra en la ecuación?
Si el tenis es un juego de dos y siempre ha sido un juego de dos, la historia de Challengers es el intento continuo de ajustar las reglas cuando la pista tiene que acomodarse a la presencia de un tercer cuerpo. Un cuerpo que es a la vez vulnerable como Art y dominante como Patrick. Y para eso Luca recurre a su herramienta cinematográfica favorita. A ver, se han dicho muchas cosas del montaje de Challengers. Ya se empezaron a decir desde que salieron los primeros clips promocionales en redes, donde fue tildado de excesivo, molesto, directamente terrible, de todo, se le dijo de todo. Luego llegó la justificación de que no es que esté mal montada, sino que intenta emular un partido de tenis, que es una teoría que no me termina de convencer, la verdad. Así está montado un partido de tenis, y así están montados los diálogos de Challengers. Ok, venga, no lo tomemos de forma tan literal, digamos que es una forma de mostrar el tira y afloja del triángulo, quién tiene la pelota en cada momento, por así decirlo. Vale, os lo puedo comprar, pero a lo mejor tenemos que tener en cuenta un factor importante, y es que simplemente a Guadagnino le gusta rodar sus diálogos así. Salgámonos de Challengers por un momento, revisemos el resto de su filmografía, y esto, por ejemplo, es de Call Me By Your Name. Esto es de Suspiria. Y esta es una escena de Hasta los huesos, que de hecho sigue un patrón muy parecido al de la conversación nocturna entre Patrick, Art y Tashi. Es decir, el montaje agresivo y en ocasiones hiperactivo no es exclusivo de Challengers, es un rasgo estilístico que ya había hecho acto de presencia en los anteriores trabajos del italiano, y ninguno de ellos tiene nada que ver con el tenis. Y no es que Guadagnino no sea capaz de mantener un plano sin recurrir al corte, como demuestra esta toma de más de 2 minutos y esta otra que dura la friolera de 5. O sea que cuando quiere no corta. ¿Por qué entonces está esta escena rodada sin corte, esta otra montada así y esta otra así, pero además añadiendo la banda sonora? Para contar eso, primero cabe hacerse una pregunta más pertinente. ¿Qué consigue Guadagnino con tanto corte y tanto cambio de ángulo? Varias cosas, en mi opinión. Una, salirse del más flácido y monocorde plano contra plano al que estamos tan acostumbrados y buscar nuevas vías de ensamblaje que resulten más estimulantes y reflejen la excitación subyacente. No es casualidad que esta escena, que es la que más se adhiere a la estructura clásica del plano contra plano, sea la más inerte de toda la película, retratando de manera muy efectiva la falta de química entre ambos personajes, sobre todo en contraposición a cómo restallan las demás interacciones de la película. 2. Dinamizar la narración y secuenciar las interacciones. Está claro que el montaje juega un papel esencial a la hora de construir el ritmo de una secuencia, y aquí el constante corte desconcierta e imprime una cadencia impredecible en el desarrollo de las escenas. Además de que estas constantes bolas curvas opacan las interacciones entre unos individuos que, al suprimir tantos diálogos, nunca son del todo transparentes. Pero es que además Guadagnino utiliza los cambios de encuadre como si fueran una suerte de cambio de párrafo, señalando de esta forma que está a punto de producirse un viraje en la conversación. En esta escena, por ejemplo, los cambios de ángulo se van incorporando cuando el diálogo se desplaza del internado a las novias de Patrick y de Art, cuando Tashi se interesa por el interés de ambos en ella y por último cuando Art cuenta la anécdota de Patrick y la masturbación. Y 3, y esto entronca con lo mencionado en el apartado de los cuerpos, permite a Guadagnino capturar las interpretaciones de sus actores desde muchos puntos distintos. Para un realizador tan interesado en la corporidad de sus personajes, el trabajo físico del reparto es primordial y la multiplicidad de ángulos recoge matices expresivos y sutilezas que tal vez se perderían de otra forma. Y en una película marcada por el corte, un plano secuencia despunta por razones obvias. ¿Por qué está rodada así? Pues porque esta conversación es distinta a las demás. La acalorada discusión entre Tashi y Patrick marca el punto de inflexión de Challengers, y aquí es imperativo que la cámara no corte para que la tensión entre ambos se acumule. Por primera vez en toda la cinta, esta sucesión de paneos rápidos sí que nos colocan como si fuéramos espectadores sentados en la grada de un partido de tenis, viendo cómo dos contendientes intercambian pelotazos cada vez más agresivos. Esta toma tiene que ser continua para acabar agotada en un primer plano de Tashi, porque esta disputa la distraerá y provocará una lesión que cambiará por completo la dinámica entre los protagonistas.
Una vez aclarado que Guadagnino es perfectamente capaz de planificar una escena sin recurrir al corte, toca mencionar la importancia de la banda sonora en la propuesta de Challengers, un pegamento acertadísimo para mantener la unidad tonal del largometraje. La descarada, frenética e intrusiva música de Reznor y Ross sirve como acicate extra para establecer vasos comunicantes entre el deseo, la pulsión y el poder. No hay más que ver en qué momentos del relato aparece la propulsión del sintetizador y la percusión. Escenas altamente competitivas, eróticamente cargadas o directamente abrasivas entre individuos dominantes. La final del torneo, el momento en el que Patrick confiesa que se ha acostado con Tashi, que es lo que precisamente despierta el instinto animal de Art, la mayoría de discusiones entre Patrick y Tashi, el beso que comparten en Atlanta o el pulso en la sauna. Por el contrario, la dinámica entre Art y Tashi es diametralmente opuesta. Esa pasión combativa y casi primaria no resuena entre ellos. A diferencia del de Patrick y Tashi, el beso que comparten en el parking está alejado y acompañado de un absoluto silencio. Su conversación en el almuerzo, que también está rodada sin apenas cortes, tampoco tiene música. En la conversación en el hotel aparece la delicada canción de Caetano Veloso, pero no hay beat electrónico. No hay sintetizador, no hay pulsión, no hay pasión y desde luego no hay lucha de poder. De hecho, la personalidad de Tashi es tan dominante que en una de las primeras interacciones que vemos entre el matrimonio en la película, Guadagnino nos deja las cosas claras cuando el tema electrónico empieza a sonar, pero enseguida Tashi aparece en escena y literalmente lo mutea, matando cualquier tipo de resistencia por parte de Art. She likes it here. We could keep staying here. El montaje funciona, por lo tanto, como principal herramienta formal en Challengers. Además de marcar el ritmo, sirve, como hemos visto, para establecer las dinámicas entre los personajes, como esta escena, que sitúa a Art y Tashi en un lado y a Patrick en otro, revelando una fractura insondable en la relación entre los tres. También se utiliza para asociar ideas, como este plano de Art que corta a un reloj, momento en el que se da cuenta de que su tiempo como tenista de élite está llegando a su fin. Hay algunos jump cuts que sirven para sincopar las escenas, etc. Es un ejercicio aplastante, machacón y poco sutil, estamos de acuerdo. Pero también es consistente de principio a fin y funciona como un tiro porque resalta de manera muy efectiva cuáles son las prioridades del cineasta italiano y por qué estuvo interesado desde el primer momento en la historia de Kuritzkes. Challengers está llena de adornos, pero muchos de ellos no son arbitrarios y tienen un propósito. Este salto de eje augura una traición al final de la secuencia. 15 minutos después tendremos otro salto de eje confirmando la reciprocidad de la traición y cerrando el círculo. Y a lo largo del metraje hay muchos elementos que se repiten, algunos más obvios, otros más sutiles, pero que cumplen ese emparejamiento de pregunta y respuesta, que es algo que le da bastante empaque a la película. Este zoom, que aparece por primera vez en uno de los flashbacks, cuando Art va a buscar a Tashi, pone en marcha una serie de eventos que culminará en una herida que traerá consigo un cambio total de paradigma, anunciada, como no, a golpe de zoom. El episodio se cierra con un último zoom, que es el que hemos mencionado antes, sobre Tashi, en el momento en el que se da cuenta de que no volverá a jugar al tenis. Entre otros elementos que se repiten tenemos el chicle de Art, que tampoco está en el guión y es un detalle que parece irrelevante pero que expone su carácter de niño bueno y cómo necesita siempre a alguien que lo guíe. El grito de victoria de Tashi, que vuelve a aparecer en el plano final. El saque como forma de revelar un secreto que no debe ser articulado. Este traveling, que se empareja de forma muy evidente con este otro. Este plano, que tiene su réplica en el tercer acto, y la recurrencia de, yo qué sé, innumerables líneas de diálogo. Can you not demolish me tomorrow? Not like demolish me tomorrow. Okay, well, I'm not a homewrecker. I was a homewrecker. I hope she has a fucking stroke. She died. Stroke. I think you might be the worst friend in the world. But I'm afraid if I try, you'll think I'm the worst friend in the world. Who wouldn't be in love with you? You never really said if you're still in love with me or not. Who wouldn't be? Guadagnino, por lo tanto, utiliza la repetición como herramienta de simplificación, para deshacerse de lo superfluo y concentrar la información en gestos y momentos clave.
Were we talking about tennis? Porque esa es la pregunta principal. We're not talking about tennis. No, Patrick, claramente no estamos hablando de tenis. Nunca estuvimos hablando de tenis. La final resume y en cierta forma metaforiza el relato, pero las miradas constantes y las triangulaciones que realiza la cámara una y otra vez no dejan de recordarnos lo que es realmente el tenis en la propuesta de Guadagnino. It's a relationship. Que el primer set lo gane Patrick y el segundo lo gane Art es un paralelismo obvio en la evolución del triángulo amoroso, mientras que la posición de la cámara, cada vez más cerca, cada vez más subjetiva, no hace sino remarcar el componente emocional del partido y lo poco que todo esto tiene que ver con la competición deportiva, lo que nos lleva al tan comentado plano pelota. ¿Es sutil? No, en absoluto. Ahora bien, ¿es gratuito? Tal y como yo lo veo, para nada. Teniendo en cuenta lo comatosa que fue la presentación del partido y cómo Guadagnino nos ha ido dirigiendo al tie-break, el plano pelota es la culminación lógica del mismo y funciona como resolución estilística, siendo el plano más loco en una película llena de planos locos, narrativa, es el clímax del tercer acto, y lo más importante, temática. Es una representación visual justificada por los dos planos previos de la reparación del vínculo entre Art y Patrick, culminando en un abrazo que se siente más que merecido tras recordar lo mucho que significan el uno para el otro. Lo que nos lleva a la pregunta que todo el mundo se hace al acabar Challengers: ¿quién gana el partido? Y aquí, curiosamente, tanto guionista como director coinciden: no importa. Me atrevo a decir que ni siquiera le importa a Tashi, sin duda el personaje que más se preocupa por el tenis de toda la película, pero que lo que realmente quería no era necesariamente que ganara Art, sino ver a sus chicos tan vivos como lo estaban 13 años antes. But what do you want? I want to watch some good fucking tennis. Lo que nos lleva, por última vez, a esos 4 primeros planos y a lo bien que representan la visión de Guadagnino. Primero, porque no aparecen en el guión y son una idea únicamente suya. Segundo, porque la cámara lenta nos permite prestar más atención a los detalles de los cuerpos. Tercero, porque es una herramienta más de montaje que utiliza el director para aumentar la intensidad y la expectativa. Y cuarto, porque en cierta manera esa ralentización acompaña al deseo de los personajes. La cámara lenta es una percepción subjetiva, como denota este momento en el que, si nos fijamos, el sonido diegético no está ralentizado. Final set, tiebreak. Es un recurso que anticipa la necesidad de intentar volver a detener el tiempo, o dicho de otra forma, de volver al vínculo de este plano congelado, al momento en el que no importaba el tenis, sino con quién lo jugaban. Well, you seem pretty excited about winning the doubles trophy. That was different. That was just you and me. Por eso el segundo plano congelado de la película aparece cuando se repara la relación entre Patrick y Tashi. Por eso el desenlace nos lleva a un glorioso y último tercer plano congelado, el de un tiempo por fin detenido. Un tiempo en el que, como tantos años atrás, los tres pueden volver a ser uno. Con todo el respeto del mundo al trabajo de Justin Kuritzkes, todo esto convierte Challengers en la película de su director, no de su guionista. Y una muestra de cómo una visión autoral potente puede convertir un guión decente en una película notable. Porque al final, tal y como dice Art, This is a game about winning the points that matter. y eso es lo que hace Guadagnino durante todo el metraje: transportar las ideas de Kuritzkes a la pantalla y mostrarnos los puntos que importan. O mejor dicho, los puntos que le importan a él. El guión de Kuritzkes no muestra el abrazo final entre Patrick y Art, pero Luca, aun manteniendo la incógnita de quién ha ganado el partido, se niega a privarse y a privarnos de él. Porque este es el punto que importa. Gracias por escuchar hasta el final.